Bienvenidos al corazón de las palabras, La Máquina de Pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La Máquina de Pensar. Con los agujeros. Te quiero más que a mis ojos, más que a mis ojos te quiero, y si me sacan los ojos, te miro por los agujeros. Y si me sacan la lengua, se deslenguarán mis versos. Si me rompen los oídos, te escucharé por los sueños que aprendí a comunicar por ese oscuro teléfono. Y si me quiebran los brazos, y si me cortan el cuello, te anudaré con las venas. Dormirás en el estero de un cuerpo que ya no es cuerpo y quiere seguir siéndolo. Y si me sacan el son que enseñorea mi pecho, arrancándolo de cuajo, metiendo la mano dentro, yo me haré el desentendido con ferocidad entero. Vivo en ti, por ti cantando. No nací para el silencio. Amigos, ¿cómo están? Espero que anden bien, espero que se hayan cuidado del frío, porque hoy habían dicho que bueno, iba a estar mucho mejor, más lindo al mediodía, pero ¿qué quieren? Por lo menos desde mi punto de vista no ha cambiado mucho las circunstancias, hace un frío bárbaro acá en Montevideo, pero bueno, parece que la cosa va a aflojar, así que ánimo que el invierno recién acaba de empezar. Arrancamos, amigos, La Máquina de Pensar. Estábamos escuchando al poeta Washington Bocha Benavides, el Bocha, que estaba leyendo en el año 99, en junio del 99, hace unos 17 años, estaba en la novena versión del Festival Internacional de Poesía de Medellín, un festival que es muy famoso. Yo he visto imágenes, es sorprendente, un festival de poesía en Colombia, donde se juntan, no sé, 1.000, 2.000, 3.000 personas para escuchar a poetas, leyendo poetas, en el que prueba que no nació para el silencio, dice aquí. Estamos hablando del Bocha Benavides en esta semana. Una semana que, bueno, ayer se vio interrumpida porque estuvimos hablando con Luis Eduardo Aute, lo llamamos allá a Madrid y la verdad que fue una entrevista que a mí me pareció muy interesante. Pero vamos a continuar ahora en La Máquina de Pensar y vamos a recibir, estamos llamando a los pagos de Washington Benavides, allá en Tacuarembó. Del otro lado de la línea está una profesora que fue colega suyo en el liceo, en la época en que Bocha era profesor de liceo de literatura, hasta que, bueno, vino la dictadura. Luego de la dictadura lo destituyeron y destituyeron a esta profesora, que también era compañera de él. Bueno, la llamamos para que nos cuente, a ver, de esa época. Circe Maya, ¿estás ahí? ¿Cómo andás? Estoy acá en Tacuarembó, también con bastante frío, pero bueno, estoy bien, gracias. Circe Maya, gran poeta, pero aparte profesora de filosofía, sí. Muy buena profesora, por lo menos la gente que te digo, por lo menos me han hablado bien. No estás seguro de eso porque no fuiste alumno mío. No, y tampoco hablé con los que bochaste, ¿no? Yo hablé con la gente que le iba bien, se ve, ¿no? ¿Y cómo fueron esos años? Pues, porque puedo hablarte inclusive de antes, porque yo en realidad a Benavides él fue es viejo amigo de vieja data, de la época. Yo vivía en Montevideo, pero tenía vacaciones en Tacuarembó. Ahí conocí las reuniones eran en la casa de un gran amigo de mi padre, el doctor Seguane, y ahí jovencitos iban y se reunían y leían poemas, y ahí conocí los primeros poemas de... Ahí ya estaba, él iba también ya... empecé a conocer el ambiente de Tacuarembó, de jóvenes que escribían, de jóvenes poetas. Estaba Walter Ortiz, y Ayala, y estaba otros poetas, y los primeros poemas que nos habían impresionado mucho a mi hermana y a mí eran de Benavides, del Bocha. Y después es cierto que cuando vine a instalarme acá a Tacuarembó, ya con 30 años, él ya era profesor de acá, hacía tiempo. En literatura yo entré para filosofía y naturalmente la amistad como compañeros. Él hacía teatro acá en Tacuarembó, en el liceo, y a mí me gustaba mucho también esa actividad por mi lado con mis alumnos, y bueno, y llegaron los años, esos años tremendos,
Y es cierto, fue... No, y tenés otra afinidad, digamos, con el Bocha, me parece, que es esta, que estando los dos en Tacuarembó, los publicó Nancy Bacelo aquí en Montevideo. Es cierto, no, los dos en Tacuarembó no, yo viví... Vos ya estabas en Montevideo. En Montevideo estuve desde los 7 años de edad hasta los 30, yo vine a Tacuarembó ya con 2 hijas grandes. ¿Y en qué año fuiste? Yo ya, en 63, en 63, y con Nancy habíamos empezado la amistad, yo que sé, cerca de unos años antes, los años de publicación fueron esos, del 60, los primeros años. No, porque en el caso del Bocha, Las Milongas, que lo vi ahora hace poco el libro gracias a Ricardo Scagliola, era un librito chiquitito, Ediciones del Altillo, y es del año 65. Ese allá librito. Del 65, ahí yo 65 ya estaba acá, en Tacuarembó, en 65 sí, vine de 63. Claro. 63 y tomé clases ahí ese año. Y bueno, sí, el libro Las Milongas, que es precioso, me gusta mucho. Es muy chiquito, era muy chiquito. Y después de Los Sueños de la Razón, que también lo publicó en el año 67, también en la revista Siete Poetas Hispanoamericanos. Así cierto que ahí coincidíamos, es cierto. Yo vivía en Montevideo, sí, y él me enviaba, pero él, con Nancy éramos muy amigos, todos formábamos un grupo. Nancy tenía mucho interés en publicar los poemas de Benavides y de otros poetas en esos grandes cuadernos que ella publicaba, de los 7 poetas hispanoamericanos, que venían con dibujos. Exacto, sí, la revista, sí. Ahí coincidimos en publicar juntos. Y entonces, digo, vos llegaste en el año 63 a Tacuarembó, me imagino que, bueno, no sé si el Bocha ya estaría por ahí en esa época. Claro, Bocha sí, no, Bocha nació... nació y estuvo en Tacuarembó, fue profesor también en un momento en Paso de los Toros. En Paso de los Toros y en San Gregorio Polanco fue unos 2 años, y que digamos que no sé cómo fue la cosa, si no estuvo ausente. Pero cuando yo vine acá a Tacuarembó en el 63, él hacía ya unos años que además ya las clases eran acá en el Liceo 1, del que fuimos destituidos al mismo tiempo, sí, porque un grupo grande de profesores, y incluidos varios amigos nuestros, sí, todo un grupo grande, sí, al mismo tiempo. Vos me comentaste que fueron destituidos por teléfono. Sí, sí, en realidad se trataba de listas que recibían los directores y listas de profesores que se les avisaba que no concurrieran más, que estaban destituidos, pero a mí me parecía raro porque me parecía me parecía que podía interpretarse como que uno abandonaba los grupos si uno no iba al liceo. Claro, que había sido abandonado el cargo, digamos. Sí, que constara por lo menos una acta de que uno concurría, pero que no en todo caso no te dejaban entrar. Claro. Pero al final, me acuerdo que resolvieron no recurrir a abogados ni hacer levantar actas ni nada, porque se trataba de una situación estaba tan fuera del ámbito legal, todo, que... Claro. Sí, muchos decíamos, bueno, por lo menos no estamos presos. Claro. Decía una compañera, y los presos decían, por lo menos no estamos muertos. Claro, era todo una cosa espantosa. Así que, terrible para el Bocha, porque él tenía, claro, él era el jefe de familia, tenía su hijo, y quedó de golpe sin trabajo. Muy distinto el caso, mi caso, que yo quedé por un tiempo. Bueno, también el mío se complicó también mucho después. Sí, a tu esposo después lo metieron preso. Claro. Un par de años estuvo allí el detenido. ¿Y en qué año estuvo preso? De 72 al 74 estuvo mi esposo detenido. Pero, digamos, esta destitución tuya debe haber acontecido, me imagino yo, después del golpe, en el no te acordás bien el año. Sí, claro. ¿Sabes que no me acuerdo exactamente el año? Pero me parece que fue el mismo año que el Bocha. ¿Tenés la fecha del Bocha? No la tengo, la verdad que ahora esos años se han vuelto medio, pero ya pasaron, no tengo fechas exactas. Aquí dice que sí, que fuiste destituida en el año 73, perfectamente. Ahí está. Y o sea que tenés razón. Estaba detenido Ariel, sí. Ahora estaba mirando en el bolsillo, encontré, ¿sabes qué? Mi primera licencia de conducir, porque tuve que aprender a manejar el auto, que yo como manejaba siempre él, yo era muy a la gana, no manejaba, pero cuando él quedó detenido tuve que aprender, porque a él lo trasladaron del cuartel de acá al de Rivera, y teníamos que ir a las visitas con los hijos, y mi hija mayor tenía solo 14 años, y éramos unos cuantos, yo tuve varios
hijos, Sí. 2 nacidos en Montevideo, Alicia y Elena, las 2 primeras en Montevideo. Pero después los otros 4 hijos los tuve acá en Tacuarembó. Y viajábamos con toda la familia a Rivera a ver a mi esposo y ahí tenía que aprender a manejar. Ahora Bueno, pero encontré- Circe, ahora eso que me estabas contando, fíjate vos que si a Ariel, a tu esposo, lo detuvieron ahí. lo metieron preso en el 72, 74, y Sí. a vos te destituyeron en el 73, por lo que dice acá la Wikipedia, Sí. debe haber sido bravo también, ¿no? Digamos, Sí, también, claro, ahí la solidaridad familiar se puso de Claro. manifiesto y sí, claro. En el caso de Bocha Benavides, yo sé que fue en el 77, viene a Montevideo y se pone a trabajar, bueno, en Banda Oriental, y después empieza a trabajar en radio, en la CX30 también, pero sobre todo en Banda Oriental, bueno, haciendo como de valijero, vendiendo libros, en fin. Sí, Ujú. sí, yo ahí no estábamos ahí en ¿Te puedo hacer contacto, otra ya. pregunta? A ver, una pregunta, porque Marcos Ibarra, que me dice que también un escritor, pintor, que fue alumno tuyo, me decía en una entrevista que era imposible escapar a la gente que le interesaba la cultura en Tacuarembó, escapar, digamos, al influjo de Bocha Benavides o la acción, porque él estaba en todas partes, parece. Ah, sí, las clases eran sin duda, y los colegas, otros profesores de literatura que admiraban muchísimo al Bocha, me decían eso, el influjo que tenía en todo. Su casa mismo era un centro Claro. cultural importante, porque unía además la poesía con la música. Él tenía habilidades artísticas muy variadas, tiene. Sí, no, eso dijiste, el teatro, la música. Tenía una excelente voz, cantaba muy bien y dibujaba excelente, sus dibujos eran notables también. Así que tenía varias. Él fue compañero de mi esposo en la escuela, ¿ves? La infancia más bien del Bocha más está vinculada, Mirá, la bueno. juventud más bien, la adolescencia. No, fue compañero de escuela, sí. Mi esposo lo conocía mucho más que yo. Sí. O sea que pero vos ya fuiste a Tacuarembó y tenías también tus inquietudes poéticas y culturales, digamos, ya habías publicado, en fin. Cuando llegué de acá a Y sí, Tacuarembó. sí. Sí, claro. Sí, no, había publicado solo mi primer libro, el de infancia, ese de No, cuando no, estaba en la el tiempo, escuela, digamos. Plumita. Y después el primer libro adulto, digamos, sí, fue escrito en Montevideo, pero todos los otros fueron escritos acá, los otros libros míos, y ya, sí, fueron después de los 30 años, ya se publicaron en Montevideo, lógico, pero fueron escritos acá, Claro. hasta ahora. Sí, yo veo que aquí hay un trabajo que vos publicaste en el año 70, El Puente, y en el 72 hay un librito que no sé qué es, que se llama así, Maya Bacelo Benavides, poesía. Ah, pero eso es de Nancy Bacelo, ¿verdad? Ajá. Y Nancy ¿Hizo una especie de antología de los tres? No, era esos cuadernos grandes que te hablé de poetas hispanoamericanos, ajá. en que debe haber 2 o 3 poemas de cada uno. No llegó a ser una antología. Una antología. Perfecto. Sí, en la época de la dictadura salió, sin embargo, no me sé en qué año, pero correspondía los años, lo que se escribía, yo le llevaba a Nancy elegía y decía, esto puede ir, esto no. Y salió el libro Cambios, Permanencias, que tiene una sección que corresponde a esos años. Ah, perfecto, en eso es en el 78. Y otra pregunta, una afinidad creo que con Benavides, con el Bocha Benavides, es digamos la literatura inglesa o la poesía inglesa, ¿no? Ah, sí, en realidad el Bocha fue el primero que me habló de cómo lo admiraba él a John Donne, a la poesía inglesa del siglo XVII. Sí. Yo llegué a la poesía inglesa un poco después que él, porque como hacía cursos, me interesaba el idioma mismo también. Sí. Me deslumbró también los mismos, es cierto, los mismos poetas que a él de esa época, los llamados metafísicos ingleses del siglo XVII. ¿Qué son los prerrafaelitas? No son los prerrafaelitas. No, sobre todo John Donne. Pero después de poetas más actuales yo he seguido traduciendo. Estoy en eso también. Y Milton, estoy pensando en Milton, en el poeta inglés Milton. Ah, sí, El Paraíso Perdido. El Paraíso Perdido. El Paraíso Perdido, Paradise Lost. Sí, ese me interesó muchísimo en un tiempo.
Lo veía muy cinematográfico, lo veía, es muy original, muy extraordinario. Sí, yo lo tengo que leer. Sobre todo, lo comentaba más con Tomás de Matos. Hice un viaje que fuimos charlando sobre el Paraíso Perdido de Milton. Con el Bocha creo que no hemos hablado de Milton, no. Pero Bocha admira, sí, mucho la poesía, ciertos poetas. Sí, la poesía inglesa o la poesía anglosajona también, porque estoy pensando en antología Spoon River de Edgar Lee Master, que claro, es un libro... claro. Eso también fue el Bocha que me hizo conocer, en realidad. Un librazo. No las conocí, son extraordinarias realmente esos poemas. Sí. Sí. Y alguien que estaba vinculado al Bocha también era el propio Tomás, que él le dice Tomasito, le dice... Tomasito le decimos todos acá en Tacuarembó. Ah, sí, todos le dicen Tomasito. Todos le decimos Tomasito, le decíamos Tomasito, una persona que todavía me parece mentira, parece que uno lo ve acá por las calles. Porque me decía Ricardo Scagliola que a los 19 años Tomás de Matos escribió una especie de ensayo sobre las milongas, precisamente, me dijo. Yo no lo leí, ¿tú lo tenés ahí? No, pero me dijo Ricardo Scagliola que para él era muy bueno, ¿no? Digo, seguramente eso, sigue siendo inédito, pero me decía que él lo leyó, digamos, mucho tiempo después. Tomás, sí, Tomás era extraordinario porque su sensibilidad él era narrador de nato, claro. Así, pero cómo estaba abierto tanto a la poesía, tanto a lo de el Bocha como a lo que yo escribía también, y notable persona para conversar, muy amplio, muy una sensibilidad muy honda para todo tenía Tomás. Sí, no es fácil escribir sobre poesía, ¿no? Claro, me parece claro, no es fácil. No se puede, para mí resulta muy difícil. No es fácil. A veces me tienta escribir sobre algún poema y a veces voy a otro de los que traduzco, pero no sobre la parte de crítica literaria, no es en realidad lo que me atrae. Escribir sobre autores no, tampoco. No sé. No es como tú decís, empezás a comentar un poema y por eso no hice al final literatura, me parecía como que se destruía cuando uno lo analizaba mucho, ¿no? Bueno, eso le preguntan, mirá vos, le preguntan a Borges y de las teorías literarias o algo así, y él dice que él, yo soy incapaz de eso, dice, porque hay que tener una visión panorámica y yo soy muy concreto. Ahí está, no sabía que había dicho eso, pero a mí me pasa el gusto por lo concreto, pero imágenes de un poema determinado, inclusive un pedazo, a veces de un poema, es cierto, lo concreto. En cambio, teorías sobre narratología o pongamos teorías de estructuras poéticas, comparar, que es otro tipo de placer, el que sabe y le gusta es otro, pero no es, por lo menos no es el de muchos creadores que están más atados a como bien dice Borges, a lo concreto. A lo concreto, que sería el texto mismo, ¿no? Y no teorías literarias. Exacto, solo el texto mío. Circe, te voy a pedir que aguardes en línea. Amigos, vamos a hacer una pausa y después de la pausa seguimos aquí conversando con Circe Maya. Ella está allá en Tacuarembó, nosotros acá en Montevideo y se viene la pausa. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Seguimos, amigos, aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Circe Maya. Ella está del otro lado del teléfono, está allá en Tacuarembó. Y bueno, conversando de Bocha Benavides, ¿no? De sus vínculos, de cómo fue la llegada a Tacuarembó, después lo que fue la destitución por parte de la dictadura de ellos dos como profesores de liceo, ¿no? Que estaban ahí en la sala de profesores, digamos, estos dos poetas. Y Circe, yo te iba a preguntar de las milongas. Qué espléndida la milonga. Yo pienso que el Bocha, la relación con la música, con la canción, es tan importante que tenemos los dos una relación particular lo queremos mucho a Numa Moraes. Claro. Y Numa ha puesto de ambos, del Bocha y de lo que yo he escrito, ha puesto música que me asombra cómo ha logrado muchas veces unir, que no es fácil, que el texto literario se adapte siempre a... Y te pregunto, porque digo, en los dos, en el caso de Bocha Benavides es alguien muy volcado a la música. Él dice que tuvo formación musical, que cantaba, en fin, que su padre también cantaba, en fin, y que de hecho siempre estuvo su casa abierta, como decíamos, a todos esos músicos. Pero, y en tu caso, Circe, en tu caso que vos no hiciste todo eso y sin embargo tu poesía
también generó canción, también tuvo gente que la musicalizó, como Daniel Biglietti, o los que iban cantando, o Numa en realidad Moraes. me sorprendía, me parecía a mí que no era apta la poesía mía para ponerle música, Sí. me parecía, y después cambié, en general me parecía que no iba a quedar bien, y después cambié de opinión, cuando vi que en realidad, hasta al revés, se le daba una nueva dimensión al poema, a veces lo hacía entrar en otro ámbito y creaba un nuevo objeto, la canción ya era algo nuevo, algo... cambié de opinión y me parece espléndido y el Bocha desde siempre sintió la vinculación con la música. Claro, y el Bocha hacía también letras de canciones, aparte de poesía hacía letras para canciones. ¿Y vos en tu caso hiciste? No, nunca pensé ni siquiera en ese que se hizo tan conocido por Daniel Biglietti. Otra voz canta. No lo pensé cantado. Yo escribí el poema por detrás de mi voz, Otra voz canta, pero no me imaginé. No lo pensaste como canción, yo pensé que era letra de canción. Pensar como canción. Cuando lo vi como canción me sorprendió muchísimo, porque realmente me vi que la voz de Daniel, que la música, que le daba otra realidad. Y entonces, perdón, te hago esta pregunta, pero entonces vos nunca escribiste letras de canciones. No he escrito nunca letras de canciones. Y mi casa no era centro de esa índole. A veces mis hijas sí, les encanta, se reúnen, tocan. Bueno, ellas tocan y cantan también, ¿no? Cantan, mi familia es muy musical, mis hijos. Pero no, mi casa siempre fue un centro, digamos, centrado en la figura de Ariel. El centro de gente, pero eran pacientes. O del médico, ¿no? Claro, gente eran pacientes. No, la actividad en el liceo sí, así charlábamos con el Bocha, pero nuestras vidas eran muy distintas, muy diferentes. La de él realmente digo que es más literaria que la vida que la sí. estuvo centrada de otra manera. De acuerdo. Seguimos la amistad. Él viene acá en verano, casi siempre viene el Bocha acá a Liporá, al balneario Liporá, sí, que es un lago hermoso. Y él tiene y ustedes también van, claro, y entonces sí, nosotros ahí charlamos, ahora que ya estamos tan viejos todos, charlamos un poco como charlan los viejos de los viejos tiempos, ahí en el Liporá. ¿Y te comentó algo de la Casa de Polvo Sumeria, por ejemplo? En realidad de la Casa de Polvo Sumeria, ¿qué me dijo el Bocha? Yo creo que no llegamos, a ver... No llegaron a hablar de eso. No, te comento porque es el único caso en tu digamos, obra que es de ensayos o de artículos sobre, ¿no? Sí, pero yo tampoco lo pensé como ensayo. Lo que me di cuenta es que hay cosas que no se pueden directamente abordar. Claro. Uno las tiene que abordar de una forma muy indirecta. Y cuando ve poemas que después en realidad me di cuenta que te tocan profundamente y te resuena uno en otro también. El tema de la muerte, por ejemplo. Sí. No es una cosa que se puede escribir tan directamente, pero en ese libro, La Casa de Polvo, es la casa de los muertos, claro, ¿no? Es el mito sumerio de de Gilgamesh. Sí, no, pero en la mitología de ellos, digo, la imagen de la Casa de Polvo es una forma de referirse al reino de los muertos. Claro, al reino de los muertos. Y después en otros poemas yo vi que se abordaba la muerte, por ejemplo, como la imagen de una visita que llega a tu casa. Y entonces me pareció notable que la misma imagen se viera desde ángulos tan distintos. Me gustó comparar de estos, pero no me parece que... me han dicho que sí, que son ensayos, pero son muy breves. ¿No? A mí son me parece que son comentarios. Y otra pregunta que te hago, porque el año pasado Bocha Benavides sacó ese libro que para mí es muy lindo, muy maravilloso, que se llama Durandarte, como la espada Durandarte, con un disco de Numa Moraes que también, y los dos hacen lo mismo, toman romances antiguos en el caso de Bocha, notable, y los interviene, y en el caso de Numa toma música de un músico de Renacimiento y también la interviene y le da una vuelta en ese sentido. Claro, y nueva vida con intervenciones, aparece algo nuevo, que es lo notable, ¿no? Que material viejo. El Bocha hace mucho eso, de la historia, de toda la vida literaria de los creadores en todos los tiempos y en muchos lugares,
él los trae muy a la realidad vivida propia. Son formas de hace poesía con la literatura, con la cultura. Claro, que sí, eso hace. Pero en tu caso, en Dualidades, haces algo parecido. Bueno, en Dualidades me pasó que lo que pasa que ese libro casi se llamó Conversaciones, porque lo que me atrajo era la parte de que en ciertos textos literarios había esa oposición, un diálogo, por ejemplo, ¿no? Había una conversación que se podía, desprendido de su contexto, aún funcionaba como poema. Exacto, es lo que hay una tradición, me decía alguien ahora anglosajona, que se llama del poema encontrado, ¿no? O sea, en medio de un libro, de una narración, uno encuentra un poema. Bueno, porque en realidad... The found poem, ¿no? Eso pasa, que empieza a sonarte. Pienso que la poesía, por eso, la veo como un tipo de pensamiento que aparece y desaparece, porque en poemas muy extensos, en gran parte del poema es no se siente que sea poético. Es ráfagas que... No, pero vos en este caso viste en una narrativa como es de Kafka, ves un párrafo y lo pusiste como un poema. Sí, me funciona. No solo funciona, si lo que es más raro para mí por lo menos, es que leído se adapta perfectamente al estilo de tu voz, a tu tono. Bueno, porque es lo que pasa, que al final el libro yo lo veía como eso, conversaciones de todo tipo, porque hasta imaginarias y hasta con seres inexistentes y misteriosos como ese de Kafka. El Odradek, es el padre de familia. Y tiene un libro para este hombre que se llama Bocha Benavides, que se llama Fotos. Que me gusta muchísimo, el libro Fotos. Y en Dualidades vos escribís también sobre cuadros, sobre pinturas. En realidad yo ya no me acordaba ya que estaba ese, y yo lo había leído, lo leí varias veces, el libro Fotos, pero hacía mucho tiempo que no lo veía. Es un libro, pero son fotos a veces de la familia de él. Digamos, me parece que no tiene mucho que ver con la fotos. Correcto, pero es un poemario que se llama Fotos y que los poemas no funcionan si no se ven las fotos también, ¿no? ¿No? No, tú decís que no funciona el poema si no se ve la foto. No, ahí no estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? Me parece que funciona igual, porque la imaginación del que lee crea la crea la foto, exactamente. Bueno, en el caso tuyo de Dualidades tampoco están los cuadros, porque digamos, mencionar y hasta me pareció que no era bueno que estuvieran, porque lo visual tiene una fuerza tan grande que te absorbe, y es otro lenguaje, ¿no? El visual, y entonces no corresponde, porque no es... me di cuenta que no estaba bien, que no quedaba bien. Sí. De todas formas, en los dos casos es como hacer poesía a través de la literatura o de la pintura, ¿no? O de la cultura. Sí, son todos lenguajes distintos, la propia música. Y es lo que tú decís, por eso resulta tan difícil hablar de poesía, porque empezamos a hablar y el lenguaje que usamos ahora no tiene las cualidades que tiene cuando decís bien, lo lees bien a un poema, aparecen cualidades de la lengua que no son las de la conversación corriente. Claro. Mira, yo justo ahora estaba leyendo un artículo sobre literatura escrito por Hermann Hesse, nada menos, y entonces él decía que los pintores tienen colores, ¿no? Los músicos tienen notas, pero los escritores tienen palabras que todo el mundo usa y que es imposible usar una palabra sin ver los otros usos cotidianos que tiene esa palabra. Claro, pero... Como que él dice como que lo veía muy cotidiano, muy pedestre para lo que él quería, claro, quería aspirar a lo máximo, no sé cuánto. Pero en mi caso me gusta y disfruto cuando al revés en un poema puede entrar una expresión bien común, como cuando Vallejo dice, de repente en un poema aparece, yo no sé, cuando dice, ¿no? Hay golpes en la vida tan fuerte y de pronto salta el yo no sé. Y esa expresión yo no sé es tan del lenguaje coloquial, coloquial, que le da. Me acuerdo que también siempre lo recuerdo a Hellman diciendo su arte poética, en que también a lo que él hace juega con una expresión tan vulgar como arranca con la pregunta, ¿por qué escribís poesía? Me dijo un pajarito. Esa expresión de decirle el pajarito es una expresión muy vulgar. Y yo qué sé, le dije, bien expresión vulgar. Pero después,
termina diciendo, ¿y por qué me preguntas? ¿Y qué sé yo? Le dije. Entonces invierte el yo qué sé, se transforma en qué sé yo. Y todo funciona como un poemita lindísimo. Perfecto. Sí, Sabes sí. que es todo un trabajo medio de orfebrería. Claro, claro, es usar lo coloquial, pero que Y funcione que se dentro transforma de... en poesía, Bueno, claro. las milongas, solamente para ir terminando la conversación, hay un verso que siempre me llamó la atención, que es tanta vida en 4 versos, ¿no? Ay, ¿no? sí, eso está muy Es bien. una exclamación. Es una exclamación, sí. Y muy coloquial, aparte, ¿no? Es de algo, tanta vida en 4 versos. Tanta vida en 4. Sí, como... Porque el lenguaje vulgar, en la conversación corriente, generalmente pierde vida, pierde intensidad, y empezamos a caer en cosas, porque es natural, decimos cosas, sí, pero esa intensidad nueva que logra el lenguaje de la poesía es importantísima como una comunicación más profunda. Claro. Yo hago hincapié como que hay niveles de comunicación, y la poesía logra uno muy intenso. Muy profundo, y por eso es muy difícil hablar de ella. Sí, es difícil. Pero bueno, estuvimos hablando tanta vida en 4 versos, exclama, y después dice, pa' mis adentros pensé. Y realmente, digamos, es una exclamación, ¿no? Claro que sí. Sí, quedan, además de los poemas, quedan así, como a ti te quedó, quedan... ¿Cómo pasa con los recuerdos también? Uno es muy intenso, después el poema, por ejemplo, se te borra, pero quedan, que te acompaña la poesía. Chispazos, te lo empezás a decir quedan interiormente, chispas. ¿no te pasa? Sí, quedan chispas, sí, quedan sin duda. chispazos, quedan relámpagos. Circe Maya, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, gracias por ayudarnos en esta semana a hablar del Bocha Gracias Benavides. a ustedes por la comunicación. Hasta pronto, chao. Hasta pronto, chao. Chao. Sombra aguda de un ciprés, mi lebrel duerme como flecha en una aljaba. Cierra dulcemente la puerta y ven a acariciarlo. Tu mano hará que en su sueño pase la frescura de un arroyo del Líbano. Tu voz me llega a veces por un aire de hierro, por un intransigente aire de vidrio y hierro. Y pienso en el poema del hombre del desierto, la mano de la amada posada sobre el perro, de frescura desataba en su sueño. Tu voz me llega a veces sobre torres de hierro, sobre computadoras, sobre jardines muertos. Darnoyan, canción del Malamente Ciudadano, letra obviamente de Washington Bocha Benavides, y nos vamos. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, en este tercer bloque, en La Máquina de Pensar, vamos a seguir hablando sobre Washington Bocha Benavides, sobre su poética y sobre su poesía, con el crítico y también poeta, alguien que ha hecho prólogos de muchos de sus libros, Gerardo Ciancio. ¿Estás ahí? Sí, ¿cómo te va, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Estás bien? Bien, por suerte bien. Gerardo Ciancio también comparte con Circe Maya y con Bocha Benavides ser profesor de liceo también. Sí, exactamente. Y en el caso de Bocha es profesor de literatura, porque Circe de filosofía. Sí, es profesora de filosofía. ¿Cómo fue tu aproximación a Bocha Benavides? Porque es muy difícil de hablar de toda su obra, o se puede hablar de toda su obra así. Sí, ya tiene algo como de inabarcable, ¿no? Aquella metáfora que decía, que escribió un artículo de Marcha ya por fines de los 60, si mal no recuerdo, Raviolo, que
decía que era una usina poética, ¿no? Ya él percibió a Benavides como una usina poética. Sorprendente, Raviolo, tan temprano, porque después el del Silva dice que dijo una sociedad de poetas, ¿no? Sí, de poetas vivos. Sí, es verdad, sí, pero creo que es interesante porque Raviolo, ese ojo crítico y esa proyección siempre a futuro que tenía, vio un fenómeno de la literatura uruguaya, en particular de la poesía, pero también de la literatura y de la cultura uruguaya, ¿no? Porque Bocha trasciende la poesía como creador, ¿no? Como creador de mundos. ¿En qué sentido que trasciende la poesía? Bueno, dentro de la literatura es narrador, tiene obra narrativa, cuentos, ¿sí? Y tiene novelas. Por ejemplo, la biografía de Caín, o los cuentos de Amor Seco, por decir algunos, ¿no? Después Bocha también tiene mucha obra crítica, mucha publicada y mucha inédita, pero es las personas más autorizadas de este país para hablar de literatura brasileña, por ejemplo, ¿no? De Guimarães Rosa o hasta los poetas del concretismo, de la modernidad, de los antropófagos, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre ha seguido desde los 50 que él está siguiendo lo que pasa en Brasil. Y esa obra, una rareza en Uruguay eso, y esa obra, es digamos, por un lado es el país musical que le llaman, ¿no? Que es el norte, que está vinculado a Brasil, pero también esos vínculos muy fuertes con la literatura, como decís vos, claro, ¿no? Claro, sí, exactamente, con la música, pues también en Bocha, como usina cultural y ya no como usina poética solamente, hay también un músico, ¿verdad? Un compositor, un intérprete. Seguramente Banda Oriental, perdón, cuando también ha publicado mucho a Traballaras Rúas o a otros, ¿no? Aldir García Schle, bueno, un montón de escritores brasileros actuales, quizás también haya también un ámbito de influencia ahí, ¿no? De Bocha Benavides. Posiblemente, ahí hay una zona que trasciende la frontera política, ¿no? Incluso la frontera geográfica entre Río Grande do Sur y Uruguay, ¿no? Y una cierta zona de Argentina también, ¿no? Claro, que ahora es famosa, son las fronteras por el contrabando, por el narcotráfico, pero son fronteras culturales muy potentes. Sí, bueno, Daniel Dresler dice que así como existe el tropicalismo, habría que inventar el templadismo, que sería esa región de Río Grande do Sur, Uruguay, Rosario, Entre Ríos, toda esa zona, como que está muy vinculada. Claro, pero el asunto es haberla visto a tiempo, haberla visto para empezar a desbrozar las claves culturales de esa región, ¿no? Y creo que Benavides fue uno de los precursores claros en este país, ¿no? Sí, un desde país que antes que desde Montevideo. Un país que en general vivimos bastante a espaldas de lo que es la cultura o la literatura brasilera, ¿no? En general, ¿no? Sí, en general sí, pero eso se está revirtiendo, ¿no? Y ellos mismos también tienen cada vez más interés en la lengua española y en la cultura, en la cultura latinoamericana y en particular en la de Uruguay también, ¿no? Cada vez hay más intercambios, me parece, más traducciones de un lado del otro, más lecturas, más recorridos, incluso académicos, de gente que hace estudios. Y te puedo preguntar, ¿y toda esa obra crítica, ensayística de Bocha Benavides fue publicada? ¿Está en libros o está en artículos? ¿Cómo es? Sí, está en libros, está en prólogos, está en muchos artículos, está en línea también, antologías, prólogos, antologías, traducciones. Por ejemplo, para mí es un trabajo muy bueno, que son los abordajes a la literatura brasileña, poesía y transcreación, que inauguró una colección de cuadernos de la Biblioteca Nacional, en donde hay Bocha reúne un material que es interesantísimo, ¿no? Porque plantea justamente un concepto que él también después lo practica como poeta, que es la transcreación poética, que es algo interlenguas, pero también interpoética, ¿no? Claro. O sea, desde el punto de vista teórico. Sí, aclaremos, porque él también, digamos, se nutrió de todo eso, ¿no? La idea de traducir, pero también crear al mismo tiempo, o dentro de la lengua, tomar un romance y traducirlo del castellano antiguo al castellano, ¿no? Y cambiándolo o interviniéndolo, como hace, por ejemplo, en Durandarte, en el último libro. Claro. Esa idea de intervención que decís es interesante. Él dice que es montajista, dice él a veces. También es un buen concepto, sí, pero un transcreador, de alguna manera también, siguiendo lo de Haroldo de Campos, en algún lugar, pues ahí hay un cruce, ¿no? Con esa mirada sobre el fenómeno de la escritura.
más allá de la escritura que limitada al texto que tenés delante, ¿no? Claro. Sino al intertexto y al texto posible que sería transcreado hacia la otra lengua o hacia la otra variedad dialectal. Porque Bocha también lo que hace es darle voz a diferentes variedades dialectales, no solamente a las fronterizas, ¿no? A los dialectos fronteras, sino digo dialectales en cuanto a una suerte de ruralia que aparece, pero no en clave de regionalismo o de nativismo, ¿no? Sino siempre en una clave exploratoria del lenguaje. Sí, es como, si fuera un ambiente poético, el rural, donde él se mueve. Por ejemplo, estoy pensando el Tata Vizcacha, que es el primer libro de él, él lo ha dicho y todo, que se inspiró en la antología de Spoon River, ¿no? Que es en un pueblo chiquito allá en Estados Unidos, donde cada uno habla en la lápida. Y digamos, no es que se pueda hablar de una transcreación, ni mucho menos, ¿no? Sí. Pero hay, digamos, eso de escribir sobre o desde la literatura también. Claro. Sí, es como un ejercicio también de soledad el Tata Vizcacha, pero justamente no es literatura rural. No. Si están clavadas en un pueblo, o en un, ¿verdad? Pero tampoco es literatura de pueblo. Es un juego, hay parodia, hay emplazamiento social, hay también, ¿no? Hay un juego desde el humor. Y Gerardo, ¿y a vos que te interesa la literatura japonesa? ¿Qué pensás de, por ejemplo, en el año 75 publica Okusai? Un libro que es sobre un grabador japonés. Sí. A quien claramente Bocha admira en su visión, por supuesto que crítica de las artes visuales. Pero para mí es un libro clave, fundacional en el proceso de la poesía uruguaya contemporánea y de la poesía regional, ¿no? De una poesía silenciada o que se intentó silenciar. Si hay un libro que es de la resistencia y que es un mojón, es Okusai, ¿no? Okusai es raro porque es un libro que está dividido en secciones y, por ejemplo, es sobre los trabajos de Katsushika Okusai, que es un grabador japonés y donde va hablando y bueno, hay poemas. Sí, está ambientado a principios del siglo XIX en Edo o Yedo, que la actual Tokio, ¿no? La capital del imperio en ese momento, de un Japón que todavía no había vivido la era Meiji a partir de 1868, que es el Japón que se abre, por suerte o por desgracia, a la modernidad occidental. Y en ese Japón justamente estaba Okusai representando el mundo. Pero en el libro de Benavides también es una metáfora de la creación, una metáfora de la soledad, y una metáfora también de la liberación a través de la creación, ¿no? Porque si uno lee detenidamente libros Okusai que incluso trasciende la figura del propio pintor. Sí, porque hay poemas dedicados a Ezra Pound también, o a Dostoyevsky, ¿no? Exacto, sí, que son como obsesiones culturales o obsesiones de escritura, como padrinos que lo acompañan a lo largo de las décadas de escritura de Benavides. Pero Okusai es un libro como a palabrar de Puch, esos libros que son señeros y que vertebran una época. Si uno hiciera un relevamiento de la escritura durante la dictadura, son dos libros que no pueden no estar, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero no solamente como libros de resistencia meramente, sino como una proyección estética que es vigente hasta hoy. Sí, aprovechar la dictadura no solamente para, digamos, para un acto de resistencia política o poética, sino que a partir de ese hecho terrible poder generar poesía, ¿no? Que solamente en ese momento, no sé si desde otro momento, ¿no? Claro, sí, una resistencia también del lenguaje, ¿no? Y del lenguaje poético en particular. Sí, aquí hay como una rebeldía de irse en el año de la orientalidad, también en el año 75, sacar un libro que se llama Okusai. Sí, en una colección que se llama Aquarimántima, que es una colección pequeña, que a su vez es la forma en que fue financiada por otro poeta, que fue llevada adelante por un editor también pequeño en ese momento, como era Banda, etcétera. O sea, hay toda una gestualidad en Okusai que trasciende simplemente hasta la propia escritura, ¿no? Y el objeto libro. Y te puedo preguntar de las novelas, de la novela esta de biografía Caín. Sí. No sé
¿Qué me querés preguntar de la No, novela? no, que yo no la leí, digo, no sé que, desde el punto de vista novelístico, si funcionan, dialogando con la poética de él, en fin. Sí, de alguna manera el mundo, porque transcurre, digamos, si uno tiene que significar la acción entre Paysandú, Tacuarembó, en un interior más o menos localizado o referenciado de Uruguay, pero también está una trama vinculada a la soledad del creador y por traslación a la soledad de la existencia humana, de alguna manera. Una novela que fue planteada como si fuera una novela de vida provincial, yo creo que también trasciende, ¿no? Una cosa es la anécdota narrada y otra cosa son las inferencias que uno puede sacar, ¿no? Pero aparece sí todo ese mundo tacuaremboense del medio siglo pasado y digamos, detrás está la sombra de Escayola, no solamente de Escayola, el padre de Gardel, sino de su universo, ¿no? Posterior a Escayola histórico. El paisaje tacuaremboense uno lo identifica en la novela, y una manera de ser también, pero está aquello de pinta tu aldea para ser universal, ¿no? Claro, la condición humana. Claro. Lo mismo pasa con los textos de Moscas de Provincia y también de Amor Seco, ¿no? Los de Moscas de Provincia, que creo que fue el que tuvo, si se podría decir, más éxito o más son cuentos del año 95, estoy viendo acá. Son cuentos, sí, son cuentos. Que justamente se alinean con un libro rarísimo en la literatura uruguaya, que es Historias, que no son cuentos, no son poemas en un sentido de la tradición, historias que es bastante anteriores, del 71, fíjate, en donde tampoco son estrictamente prosas poéticas ni poemas en prosa. Las historias yo considero son como un género que está inventándose ahí, ¿no? Que se llama historias, justamente, que desde el punto de vista de lo anecdótico o la escenografía pintada también es ese mundo, ¿no? Ese mundo de las Moscas de Provincia, pero con una preocupación enorme por el lenguaje, digamos, ¿no? Por el lenguaje y por un fenómeno que es el género literario. Los límites de los géneros literarios impuestos, ya sea por la educación, por la tradición, por la academia, por la teoría, y en donde el poeta, en un gesto benavidiano desde siempre, ¿no?, intenta trascenderlos. Saltar el alambrado. Soberbia. Exacto, saltar el alambrado o simplemente cortarlo con una gran... Cortarlo, abrir un hueco propio, meterse al otro lado y entrar a cruzar los animales de un campo y de otro. Perfecto. Ya podría hacer eso, la verdad. Historias es un libro del año 70, acá editado en Banda Oriental. Sí. Bueno, muy bien. Gerardo, se nos terminó el tiempo, no sé si nos queda un minuto para redondear. Nos quedó los heterónimos afuera y todo eso, ¿no? Justo, otro mundo de esa gran usina, ¿no? La heteronimia como un fenómeno raro, que responde mucho más de repente a lo machadiano, a los complementarios, que a lo pesoano. Ajá, en Benavides. Sí, Antonio Machado y su Juan de Mairena, ¿no? ¿no? Sí, y aquellos complementarios que aparecen esbozados, muchos de ellos prácticamente sin desarrollar. Uno, si mal no recuerdo, muere en Montevideo, de los de Machado. Y Bocha va por esa línea, porque además los estudia, los complementarios de Machado, y va por esa línea, pero como un acto genuino de creación, claro. No como una mera imitación. No, se inspira, digamos, o toma ahí, a partir de ahí, y él dice que es un problema, incluso, digamos, que en un momento lo sufría como problema, ¿no? Distintas voces. Sí, no sé si inspira, justamente, es un tema existencial. Es un tema de una... Se toma ahí, a partir de ahí, y él dice que es un problema, incluso, digamos, que en un momento lo sufría como problema, ¿no? Distintas voces. Sí, no sé si inspira, justamente, es un tema existencial. Es un tema de una esquizofrenia estética. No son seudónimos, son heterónimos, son otros poetas. Uno de ellos, John Filiberto, que sacó un libro que es muy interesante hace muy poco, ¿no? Hace un par de años. Asunto del falsificador, que estaba muy bien. Bueno, Gerardo, te tengo que dar las gracias por estar acá en la máquina de pensar.
contrario, hablar de Bocha es un placer. Y nada, decirles amigos, invitarlos mañana. Vamos a estar aquí en La Máquina de Pensar a partir de las 19 horas. Vamos a estar hablando con el propio Bocha Benavides. Vamos a estar toda la hora hablando en una larga entrevista. Chao Gerardo, que te vaya bien. Amigos, abrazo grande, gracias por llamar. se terminó La Máquina, hasta mañana a las 19 horas.